por ejemplo, estaba pensando en el caso de Aida Merlano, que tiene varias cosas en nuestra cultura que juegan en contra de ella. La primera es mujer. La segunda es política. Los medios tradicionales de comunicación normalmente nos trasladan una narrativa desde el poder. En el caso, por ejemplo, de Aida Merlano se enfrenta a un espacio de poder regional muy fuerte. En directo con Coronel. Don Luis Alberto Nieto, por favor, active su micrófono y cuéntenos desde dónde se comunica. Desde Facatativá, en Cundinamarca, en Colombia. Ah, perfecto, señor. Allá se encarga de Jaimes, precisamente. Muchas gracias. Pues ver lo que sucede, yo trabajo como psicólogo, y ver lo que sucede en términos de la verdad que se construye en un periodo de tiempo, siempre nos llama la atención, a mí personalmente que trabajo en temas del área clínica, de cómo, a pesar de las evidencias en cualquier tema, no solamente el que atañe hoy al reporte Coronel, nos encontramos que las narrativas que se construyan con mayor peso son las que terminan teniendo el criterio de verdad. Las narrativas que, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos se ha gastado más de 200 millones de dólares en publicidad para mostrar su campaña. Y su narrativa personal, su historia personal, desdice mucho de lo que en algún momento esperan seguramente los norteamericanos que tendrán derecho a hacer eso. Pero acá en Colombia, por ejemplo, estaba pensando en el caso de Aida Merlano, que tiene varias cosas en nuestra cultura que juegan en contra de ella. La primera es mujer. La segunda es política, lo cual es un oficio tradicional de hombres. La tercera, se revela, o sea, manifiesta que no está de acuerdo, se fuga como se fugan los hombres, y eso en nuestro imaginario cultural y en ciertas regiones del país genera que el peso de la evidencia, así, la narrativa sea equivocada, muestre que una mujer no tiene derecho a la justicia por el hecho de que no encaja en la cultura. Entonces, percibo yo, y es una apreciación personal y algunos podrán estar de acuerdo, otros no, que nuestra cultura castiga mucho la justicia, que no existe. La justicia es una construcción que todos hacemos, que cedemos a través del perdón, a través de la aceptación, a través de actos de castigo en algún momento, pero que la construimos y castigamos mucho al justo o al que quiere actuar bien, porque ataca las narrativas del vivo, del inteligente, del que es muy sagaz. Entonces, cuando uno ve, yo nunca he votado por el expresidente Uribe en ninguna de sus facetas, pero admiro mucho como psicólogo su capacidad de liderazgo, una fuerza de liderazgo increíble. Es realmente admirable. Como la haya usado es independiente, pero algunas personas se quedan con esa faceta. Me siento mucho su dolor de haber perdido a su papá asesinado por personas que sean del bando que sean. Fue un homicidio, fue una situación de dolor de una familia, así como al hijo de Pablo Escobar le dolió que le mataran a su papá. Pero creo que la narrativa nuestra afecta a la memoria como nación y hace que en algún momento estos paladines de la narrativa aparezcan como justos. Y creo que y con esto termino, hay un ejemplo muy poderoso en Chile con Pinochet, y es el esfuerzo que se hace creo que hay una serie, o una película, no recuerdo, en Netflix, El Conde creo que se llama, que muestra esa narrativa oculta, está en blanco y negro, y muestra esa narrativa vampiresca de cómo ellos destruyeron un país. Pero luchar contra la narrativa cultural es muy fuerte, y creo que lo que hace el doctor Del Río es muy interesante, muy valioso. Pero sí creo que mi pregunta sería, ¿qué se puede hacer jurídicamente? No contra Álvaro Uribe, no contra quien sea que salga, porque las coyunturas propias van a aparecer, sino que se puede hacer para que no se afecte la memoria de un pueblo desde el área jurídica,
porque hasta los bancos de memoria son afectados por los gobiernos de turno. Y si no hay un trabajo de periodística o si no hay un trabajo, yo he sido docente y tocar este tema en la cátedra es enormemente difícil, le pueden llegar a uno a expulsar de una universidad por el enfoque que la universidad tenga, porque las narrativas son muy fuertes, aunque la evidencia, puede haber es como, perdón, alargarme eso, es como el que le echa la culpa a la cama por la infidelidad, ¿sí? Y el que cree que la fiebre está en las sábanas, y la gente termina creyendo eso porque estamos sedientos los seres humanos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, de héroes. Y esos héroes a veces no se visten de mantos de justicia. Entonces, ya que tengo al doctor del Río, ¿qué se hace desde allí para que la memoria no se nos afecte? ¿Y qué trazabilidad dejamos? No para castigar a un hombre en particular o a una mujer en particular, sino para que la justicia realmente llegue y esa persona pueda decir, o sus sobrevivientes, nos hicieron justicia, nos sentimos tranquilos, no hay ánimo de venganza, que es lo que debe traer la justicia, quitar la venganza. Ay, muchas gracias por escuchar. Doctor del Río. Gracias, Luis Alberto. Un tema bien interesante. El prólogo de La invención de Morel, un libro de Bioy Cáceres, dice: la memoria es la vida. Eso que usted dice de las narrativas es un tema además muy, muy interesante, porque fíjese que en estas épocas, en estos tiempos, la verdad es difusa y casi que pareciese que la verdad la tiene el que hable más duro o el que tenga la capacidad de difundir su propia versión de manera efectiva. Entonces, ese es un gran desafío sobre cuál es la verdad desde el punto de vista, miremoslo así, dentro de un proceso judicial. El que tiene la capacidad, el que tiene el poder de difusión. Los medios tradicionales de comunicación normalmente nos trasladan una narrativa desde el poder, estableciendo y si la persona que está siendo juzgada es un hombre poderoso, pues la narrativa que va a asumir la ciudadanía precisamente es esa, de que no hay responsabilidad penal. ¿Y eso cómo se consigue? Precisamente con estos espacios de contrapoder. Es decir, que la ciudadanía pueda entonces establecer su propia narrativa, una narrativa real y rigurosa con elementos materiales de convicción para que la gente tenga conocimiento de estos. Este proceso, el que estamos advirtiendo y el que usted decía de Aida Merlano, son procesos de connotación nacional, característicos, donde en el caso, por ejemplo, de Aida Merlano se enfrenta a un espacio de poder regional muy fuerte, que hoy estamos viendo incluso que las personas que participaban con ella en estas actividades delictivas hoy están siendo absueltas. Y entonces estamos evidenciando un concierto para delinquir de uno, es decir, la única condenada por los eventos corruptos de Casablanca es ella sola. Los grandes poderes regionales y esas mafias, pues entonces están siendo absueltas porque ese poder y esta narrativa también tiene influencia sobre la rama judicial, sobre todo en las regiones. En este caso que nos ocupa, evidentemente estamos frente a uno de los hombres más poderosos que lo continúa haciendo. Usted dice, no soy seguidor, pero admiro la capacidad del señor Uribe. Es evidente que todavía mantiene este personaje un liderazgo, decide la suerte de su propio partido, pero también hemos podido evidenciar que la administración de justicia se le ha enfrentado de manera rigurosa. ¿Por qué? Porque han tenido los elementos materiales de convicción para hacerlo. Fíjese una cosa muy curiosa, que dos mujeres han sido las que han enfrentado la solicitud de preclusión y se la han negado con argumentos. Entonces, creo que es un gran desafío el tema de la narrativa, el tema de la posverdad, que no es otra cosa que la verdad difusa o ese gran ejercicio de cómo podemos establecer qué es cierto y qué no es cierto. Un gran desafío y para eso estamos aquí precisamente para tratar de enfrentarlo. Muchas gracias, Luis. Pues muchísimas gracias. Es bastante interesante esto desde la perspectiva psicológica y del poder, porque realmente lo que empiezan a sentir muchas personas, con razón, acompañadas por los hechos, es que realmente hay gente en Colombia que está por encima de la justicia porque su poder prevalece sobre eso y que no importa ni siquiera la voluntad de los administradores de justicia, sino que siempre habrá forma de escaparse en virtud del poder que ejercen. Vamos con otra persona.